Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Bienvenidos mis queridos hermanos a este tu canal. Como puedes ver en la imagen del video, está la cúpula de la Basílica Petrina y a un lado tenemos el escudo de la herejía masónica. Quédate con nosotros porque en este video hablaremos sobre la profecía, una de las tantas profecías de Ana Catalina Emmerich y sobre una profecía de la Virgen de la Salette, para que te convenzas más sobre la sede vacante. Iniciemos pues con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, ángel de nuestra guarda, pues la bondad divina nos ha encomendado hoy a tu custodia. Guíanos, guárdanos, rígenos, gobiérnanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que nada, mi querido hermano, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido para que más personas sepan la crisis de la Iglesia Católica y que dejen de asistir a las misas modernistas que no son para nada cristianas. Bien, iniciamos diciendo que la beata Ana Catalina Emmerich profetizó la infiltración de lo que llamó secta secreta. Lo quiero aclarar desde ahora, profetizó la infiltración masónica de la masonería en la iglesia. Y ella lo llamó secta secreta diciendo: tuve de nuevo la visión de la secta secreta socavando por todas partes. Y explicó el labor de infiltración y sobacamiento esta gran mujer, diciendo: vi la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla. O sea, dijo esta mujer que vio la cúpula petrina, vio la iglesia de San Pedro y una cantidad de hombres que trabajaban en hacerla caer, en voltear la iglesia. Pero vi ahí también a otros que hacían reparaciones, cadenas de trabajo ocupadas. De este doble trabajo se extendían a través de todo el mundo. Y me quedé asombrada de la coordinación con la que todo ello se hacía. O sea, que había personas que trabajaban más fuerte, o sea, con más fuerza para llevar este logro, ¿verdad? Este cambio. Y por todo el mundo se extendió, o sea, el modernismo. Y me quedé asombrada de la coordinación con la que todo ello se hacía. O sea que ya era un plan, en la visión de Catalina Emmerich, ya era un plan que se tenía. Y dice, los demoledores extraían grandes fragmentos, eran particularmente sectarios y en gran número, con ellos los apóstatas. ¿Qué quiere decir? Que eran sectarios, que la masonería es una secta, y entre ellos los apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Apostasía es renegar de la fe. Todos esos que hicieron el concilio herético renegaron de la fe católica. Por eso son apóstatas que estaban destruyendo la iglesia. Entonces, sigo citando, que, o sea, dice la profecía que el gran número también eran apóstatas. Y dice, estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla. Ahora me interesa que prestes atención a la imagen que tienes en pantalla para que veas la descripción de estas personas. Y dice así la profecía. Llevaban delantales blancos rodeados de una cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo y había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales sin embargo no trabajaban indirectamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que también había entre ellos sacerdotes católicos. Ahora, explicando esta última parte, me llama la atención donde dice sacerdotes católicos. Estamos hablando que en los tiempos del concilio, la sucesión apostólica pues seguía en la iglesia. Era muy difícil entrar a una iglesia donde no se consagrara realmente el cuerpo de Cristo.
muchos de estos herejes que fueron ordenados empezaron a predicar herejías en los púlpitos. Por eso dice, y se extendió por todo el mundo. Y eso me llama mucho la atención de esta profecía. Pero ahora voy a citar la profecía de la Virgen de la Salet, una parte claramente, muy corta, pero muy reveladora. Y dice lo siguiente: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Lo voy a estar explicando. Roma entró en apostasía porque la estaban socavando, dice la profecía de la beata Ana Catalina Emmerich. Le estaban socavando para querer voltearla, querer destruir la iglesia de San Pedro. Pues dice la Virgen, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. ¿Qué quiere decir? Anticristo en la Biblia sabemos que no es solo uno. O sea, se ha dicho que va a venir un anticristo, dice la Biblia, pero dice que a la vez también han venido falsos cristos. Anticristo significa falsos cristos, significa personas en contra de Cristo, que son todos los que predican herejías. Por eso aquí dice, y se convertirá en la sede del anticristo, se convertirá en la sede de aquel que dice el Apocalipsis, que va a venir a entrar en la apostasía, a venir al templo de Dios y se va a sentar y va a hacer grandes prodigios. De él dicen. Y dice, los demonios del aire con el anticristo. Fíjense bien lo que dice, los demonios del aire. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Por pura casualidad, ¿qué dijo el hereje del antipapa Pablo VI? El humo de Satanás ha entrado por una fisura, dijo este hereje. Y me llama la atención porque dice, los demonios del aire con el anticristo. ¿No será tal vez que los demonios del aire entraron a la Basílica Petrina iniciando el concilio? Con el anticristo, o más bien dicho, con el falso papa, puede ser. Y dice, harán grandes prodigios en la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán más y más. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuántas veces no hemos visto? ¡Ay, salió una luz del sagrario de la misa modernista! ¿Cuántas veces hemos visto que los grupos carismáticos, las misas ecuménicas, las uniones con los protestantes, las imposiciones de manos de los falsos modernistas y que se desmaya la gente, que parece un espíritu protestante? Y me llama la atención porque la profecía dice, harán grandes prodigios en la tierra. ¿Dónde? En la tierra. Estamos viendo los grandes prodigios. Y en los aires, ¿dónde también harán? En los aires. Siempre vemos cosas. Pero dice, y los hombres se pervertirán más y más. Todos los días vemos la perversión. Todos los días vemos que el mundo avanza hacia su destrucción. Todos los días. Y si tú intentas hacer la diferencia porque eres hijo de Dios Altísimo, intentan socavarte, como lo hicieron con la iglesia de Roma. Entonces vemos que cuando la Virgen dice Roma va a perder la fe y se convertirá en la sede del anticristo, los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios en la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán más y más, es porque ahora nos vienen a enseñar un nuevo dogma, una nueva religión, un nuevo catecismo. Nos vienen a enseñar una nueva forma en la que Cristo ya no está en los altares. Y dice la Virgen Santísima, llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, que salgan y vengan a iluminar la tierra. Luchad, hijos de la luz, vosotros pequeño número, está aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La Santísima Virgen María siempre ha dicho que la iglesia se va a reducir
a un puñado de fieles. Y muchas veces nos hacen la pregunta muchos modernistas, ¿tú crees que si mucha gente está allí, va a estar mal eso? Sí, claro que sí. Porque la iglesia, me llama la atención donde dice la Virgen, volviendo para explicarles esto, dice, se pervertirán más y más, porque la iglesia no es un lugar para hablar bonito. La iglesia no es un lugar para aplaudir el orgullo gay, para andar con todas esas tonterías, para andar hablando de otras, ¿cómo lo puedo explicar? Para andar haciendo fiestas. No, la iglesia es la casa de Dios, la casa de oración, el lugar donde está el Santísimo en el centro. Si el Santísimo no está en el centro, no es iglesia. Y aunque lo pongan los modernistas en el centro, deja de ser iglesia católica. Deja de ser iglesia católica por el simple y sencillo hecho de que allí ya no se consagra a nuestro Señor. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, no hay sacerdotes en la misa nueva, no hay obispos en la misa nueva, ni cardenales y mucho menos papas. ¿Por qué? Porque hay que decirlo clara y sencillamente, la iglesia la intentaron voltear. Y aquí vemos al hereje de Juan 23, un falso papa, el cual ni el nombre de santo debería de tener, pero los modernistas, miren, el plan del modernismo ahorita es canonizar y hacer santos a todos los que actuaron a favor del concilio, a todos los que obraron en el concilio y a todos los que hicieron y fueron parte de las declaraciones posconciliares. ¿Verdad? ¿Por qué no canonizan a Monseñor Lefebvre? ¿Por qué? Porque por dar misa, aunque haya sido de Juan 23, lo excomulgan. Por el hecho de intentar defender la tradición. ¿Por qué no canonizan a Monseñor Tuc? Porque ¿cómo? Un obispo puede llamarse mártir. Él, que le tiró tanto a la misa modernista. Y viendo esta imagen de este hereje insurrecto, voy a citar lo que dice la Gran Logia Occidental Mexicana. Ahí ese texto. Y dice lo siguiente. Lo dijo la editorial del Informador del 4 de junio de 1963 diciendo: la Gran Logia Occidental Mexicana de libres y aceptados masones, con motivo del fallecimiento del Papa Juan XXIII, hace pública su pena por la desaparición de este gran hombre que vino a revolucionar las ideas. Ojo con lo que voy a decir. Que vino a revolucionar las ideas, pensamiento y formas de la liturgia católica romana. ¿Por qué están contentos de que este hombre haya revolucionado, haya modificado las ideas de la liturgia romana? ¿Por qué? Porque el plan es destruir la iglesia. A ellos no les hubiera dado alegría que el Concilio Vaticano II hubiera reafirmado el Concilio de Trento. El Concilio Vaticano I no les hubiera dado alegría. Porque ¿qué dice el Concilio de Trento? Todo el que le ponga, le quita, le cambie, también lo dice su santidad Papa Pío V, a este misal, sea maldito, sea anatema, excomulgado, y sobre él caerá la furia de los apóstoles San Pedro y San Pablo. ¿Qué nos dice el Concilio Vaticano I? Reafirmo con fe y votación todo lo que dice los concilios anteriores. ¿Qué dice los demás concilios? Viva la misa, la tradición católica, María Virgen, Madre de Dios. ¿Qué dice este concilio modernista hereje? Que todos se van a salvar, una nueva religión, todos universales cantando a un solo Dios, el Dios universal. Porque no tienen ni siquiera definido un Dios. Porque para las logias, un Dios universal. Ahora sigo citando lo que dice esta llamada de luto de la logia mexicana y dice lo siguiente: las encíclicas Madre y Maestra y Paz en la Tierra han revolucionado los conceptos en favor de los derechos del hombre. ¿Por qué? Porque la masonería es una secta hombrecéntrica.
El hombre es el centro de todo. Sobre él gira todo. El hombre es creador, el hombre es un ser superior. Por eso dicen, las encíclicas Madre y Maestra y Paz en la Tierra han revolucionado los conceptos en favor de los derechos del hombre y su libertad. ¿Por qué su libertad? Porque para ellos la Iglesia Católica retiene la libertad. Una total estupidez, ¿verdad? Y dice, la humanidad ha perdido a un gran hombre. Sí, gran hombre, el que metió al demonio a la plena capilla de San Pedro, a la plena basílica de San Pedro. Y los masones reconocemos en él sus elevados principios, su humanitarismo y su condición de gran liberal. Ojo, su condición de gran liberal. Guadalajara, Jalisco, México, 3 de junio de 1963. Es triste decirlo, pero ellos están reconociendo a este hereje insurrecto como masón. Y otras logias, que luego hablaré de ese tema, lo han reconocido como masón. Incluso uno dijo que uno de estos tantos herejes dijo, cuando ganó Juan XXIII la elección papal, dijeron ellos que Juan XXIII pertenecía a la logia de Nueva York. Entonces, hay que poner las cosas claras. Hay que decirlo, que todo el católico que pertenezca a la masonería y a sus prácticas está excomulgado, fuera de la comunión de la iglesia y reo del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice el catecismo y lo que dice la Santa Iglesia. Pues ahora no, ahora llegó un apóstata, el hereje de Juan Pablo II, y dice que si te excomulgan tiene que ser declaración oficial. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene excomulgar a los de su misma secta. Es la realidad. O sea, me van a decir a mí que Juan Pablo II no sabía los casos de pederastia y de abuso sexual por parte de un sacerdote mexicano llamado Maciel, siendo papa y siendo el mejor amigo de Maciel, que hasta cartas hay donde apoyaban el pecado menor. Este es el peligro de la secta de Roma. Ahora, citaré otra profecía de Ana Catalina Emmerich. Y dice, esta gran santa, gran mujer, beata, todavía no es santa, pero sabemos que ya está en la presencia de Dios. Y dice, se guardaba silencio sobre la cruz, sobre el sacrificio y la satisfacción, sobre el mérito y el pecado, donde los hechos, los milagros y los misterios de la historia de nuestra redención debían dejar paso a profundas teorías de la revelación, donde el hombre, donde dice ella, donde el hombre, Dios, para ser soportado solo debía ser presentado como el amigo de los hombres, de los niños y de los pescadores. Hago aquí un ejemplo. Y sí, tiene mucha razón, porque yo, mis queridos hermanos, vine del modernismo y a mí siempre me decían, Jesús es tu amigo. Le quitaban el mérito a Dios, diciéndonos, Jesús es tu amiguito. Por eso dice, se guardaba silencio sobre la cruz. ¿Por qué? Porque ya no se predicaba la muerte del Señor. Decía, sobre el sacrificio y la satisfacción, sobre el mérito y el pecado. ¿Por qué se guardaba silencio sobre eso? Porque ya no se les quiere enseñar a los niños la realidad del infierno, la realidad del cielo, las verdades eternas. Y dice, donde los hechos, los milagros y los misterios de la historia de nuestra redención debían dejar paso a profundas teorías de la revelación. O sea, en vez de predicarles a los niños sobre la fe, sobre la salvación, daban paso a teorías sobre cómo podía ser Dios y así, ¿verdad? Y ahorita lo vemos en la juventud. Lo vemos claramente y sencillamente cuando dicen ellos, creo en Dios, mandó en la iglesia, porque Dios es muy diferente a lo que predica la iglesia católica. Más bien, a lo que predica la iglesia modernista. Pero entonces continuemos con esta profecía. Solo debía, ojo bien, ser presentado como el amigo de los hombres, de los niños y de los pescadores. ¿Cuántas veces nos han dicho Jesús es tu amigo? Es una gran mentira.
donde su vida no tenía valor más que como enseñanza, o sea, donde la vida de Jesús no tenía valor más que como algo que se enseñaba. Su pasión como ejemplo de virtud, así como decir, pues él murió por defender sus ideales, ¿verdad? Y dice, su muerte como caridad, así como, pues ahí nomás, ¿verdad? Y sin objeto, donde se le quitaba al pueblo creyente el antiguo catecismo. Fíjense bien, donde se le quitaba al pueblo creyente, o sea, donde se nos quitaba a los católicos, el catecismo de San Pío X, del Concilio de Trento, el catecismo de San Pío X, el catecismo para sacerdotes, el grueso, todos esos catecismos se quitaron. Y dice, y se reemplazaban por historias bíblicas, donde la falta total de la doctrina debía ser velada bajo un lenguaje ingenuo al alcance de todas las inteligencias. O sea, quitaron todo el catecismo, todos los dogmas, toda la fe, y fue reemplazado por protestantes, más bien dicho, que según ellos decían la Biblia y la Biblia y la Biblia, pero tristemente daban un lenguaje muy ingenioso en el cual se quitaba toda la doctrina cristiana, ¿verdad? Donde se revelaba bajo un lenguaje ingenuo al alcance de todas las inteligencias. Y dice, donde los fieles estaban forzados a cambiar todos sus libros de piedad, o sea, donde los fieles estaban forzados a tirar todas las vidas de santos, todas las vidas cristianas, el Santo Rosario mismo, y dice, forzados a cambiar todos sus libros de piedad, sus viejas fórmulas de plegaria y sus antiguos cánticos, aquí, por producciones de fábrica moderna. Lo podemos ver claramente. Ve a una iglesia católica sedevacante tradicional y vas a escuchar los cantos al Santísimo Sacramento, Tantum ergo sacramentum, todos los cantos de la liturgia. Cuando entra el sacerdote y rocía agua bendita y que canta Asper y Esme, que cantan los salmos, todos esos cantos ya se tiraron y ahora entra el cura en la iglesia modernista, obviamente, no católica, en la iglesia modernista, y en vez de escuchar todos esos cantos hermosos de la liturgia cristiana, de esto, ahora se escucha iglesia peregrina de Dios, se aplaudan todos y canten porque Dios es su amigo y esta iglesia es de júbilo. Entonces, esos son los peligros. Ahora, no acabando con esto y continuando antes de terminar, la profecía, quiero explicar muy bien este punto, porque sí, es realmente, se cambió todo, lo predijo Santa Catalina Emmerich, Beata Catalina Emmerich, lo predijo en 1774 y 1824, que fue lo que ella vivió, y tristemente, en el año 1900, cuéntale cuánto fue, de 1824 de su muerte, a 1960, cuando inició el concilio, 1958, cuando entró Juan 23, todo esto se está cumpliendo, ya se está cumpliendo, se cumplió y va a seguirse cumpliendo. Y me llama la atención donde dice, y sus antiguos cánticos por producción de fábrica moderna. Entra el Santísimo, y ya no se encuentra el Tantum ergo sacramentum, o el Pange lingua, no. Ahora se canta con guitarras, se cantan otros cantos, se cantan otras cosas. Y son protestantismos, ¿verdad? Y dice, producciones de fábrica moderna tan malas y tan impías. Tiene razón. Porque muchos de esos cantos modernos ni siquiera hablan de Cristo en la Eucaristía, solo hablan del pan santo y vino santo, o puras cosas así, y ni siquiera hablan como el Pange lingua, que dice, en español dice, que la lengua cante el glorioso misterio de la gloriosa sangre y del glorioso cuerpo. Ya no se cantan, ¿verdad? Y dice, como aquellas por las que se intentaba reemplazar el misal, el breviario y el ritual. Fin de cita. Ojo, como aquellas por las que se intentaba reemplazar el misal, el breviario y el ritual. O sea, dice,
Dice, producciones de fábrica modernas, tan malas y tan impías como aquellas por las que se intentaba reemplazar el misal, el breviario y el ritual. Fábricas modernas. Y lo vemos en la misa modernista. ¿Qué diferencia hay de la iglesia católica a la falsa iglesia del modernismo? ¿Dónde se encuentran las oraciones al pie del altar? ¿Dónde se encuentran las invocaciones a los santos, a los mártires y a toda la gloria que en ese momento baja al altar y a las manos del sacerdote que está consagrando? ¿Dónde se encuentra todo eso? ¿Dónde se encuentra todas las invocaciones? ¿Dónde se encuentra todo eso? No lo vas a hallar en la iglesia, en la misa moderna, en el Novus Ordo. ¿Por qué han negado a Cristo? Beata Catalina Emmerich lo dijo. Y es muy importante decir Beata Catalina Emmerich o la Virgen de la Salet, porque son profecías, son libros que la iglesia no condena, que la iglesia siempre hizo que se desarrollaran. Y me llama mucho la atención porque son libros que nos dicen las profecías de los tiempos venideros. Hemos visto que Roma ha perdido la fe, se convierte en la sede del anticristo y los demonios del aire entraron con el anticristo y hicieron prodigios por toda la tierra y por todo el cielo. Lo hemos visto. Hemos visto también, voy a citar otra vez esta profecía, se guardaba silencio sobre la cruz, sobre el sacrificio y la satisfacción, sobre el mérito y el pecado, donde los hechos, los milagros y los misterios de la historia de nuestra redención debían dejar pasar a profundas teorías de la revelación, donde, dice también, donde el hombre Dios, para ser soportados, solo debía ser presentado como el amigo de los hombres, de los niños y de los pescadores. O sea, donde Dios se rebaja a un amigo más. Lo estamos viviendo. Dice, donde su vida no tenía valor más que su enseñanza y su pasión como ejemplo de virtud, su muerte como caridad, sin objeto, donde se le quita al pueblo creyente el antiguo catecismo. Lo vimos ya. Pusieron el catecismo de Juan Pablo II, un hereje catecismo, que se reemplazaba por historias bíblicas donde la falta total de doctrina debía ser velada bajo un lenguaje ingenuo al alcance de todas las inteligencias, donde los fieles estaban forzados a cambiar todos sus libros de piedad, sus viejas formas de plegaria y sus antiguos cánticos por producciones de fábrica moderna tan malas y tan impías como aquellas por las que se intentaba reemplazar el misal, el breviario y el ritual. Lo estamos viendo, mis queridos hermanos, lo estamos viendo. También estamos viendo a los que tienen delantales, que dice la profecía que tuve de nuevo la visión de la secta secreta, la masonería, por todas partes, la iglesia de San Pedro, y explicó esa labor de infiltración y socavamiento. Lo estamos viendo, ya lo vimos, mis queridos hermanos. No hay por qué negarnos y cerrarnos a la triste realidad. La iglesia siendo atacada y siendo perseguida. Espero que vean este video para no hacerlo tan extenso. Y mis queridos hermanos, hasta aquí lo dejo para que podamos seguir estudiando y pueda seguir yo revelándoles a ustedes la sagrada doctrina y la santa fe católica. Mis queridos hermanos, pues hasta pronto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Hasta pronto, Dios los bendiga.